Mateo 14, verso 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, ¿qué cosa? Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la zona oeste por el norte del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Y despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte, es una zona, la zona norte del lago es una zona montañosa. Por eso dice que sube al monte a orar, a la parte, y cuando llega la noche estaba allí como solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Esto es importante, a veces nos pasa de largo esto, porque la navegación por la zona norte se hacía normalmente a 2 kilómetros de la orilla. Iba costeando, era la navegación. Pero se ve que la tormenta, el viento había sido tan grande que se habían desviado hacia el sur y quedaron en el medio del lago, varios kilómetros de la costa. Entonces dice, y la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ¿cómo era? Contrario. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana más o menos, Jesús vino a ellos, ¿cómo? Andando sobre el mar. Verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡es un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, medio incrédulo Pedro con el miedo que tenía, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hacía? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver él el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Verso 33, y entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Le adoraron, divinidad, Dios, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Él los despide, te dije, le estaba ministrando, despide a la multitud y claro, y los envía a la zona oeste del lago. Pero de repente en la travesía se desata la tormenta y esto me introduce al primer punto del mensaje. Y es que la prueba puede aparecer haciendo la voluntad de Dios. Que no necesariamente uno tiene que equivocarse y hacer las cosas mal para que le vengan pruebas. Que la prueba puede aparecer obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad del Señor. Ellos obedecieron al maestro. Ellos le dijeron, ok, nos subimos en la barca y vamos para el otro lado. No preguntaron. El Señor le dice, muy bien, embárquense, vayan a la otra orilla, yo llego después. No preguntaron diciendo en qué barco vas a llegar, porque le podrían haber dicho no tiene barco. Quizás ellos pensaron irá en carreta, bordeará todo el lago, tardará más tiempo. No sé, no preguntaron, no consultaron, la Biblia no registra nada. Ellos simplemente obedecieron. Y por obedecer al Señor tuvieron que atravesar por una tormenta. Así que digo, no necesariamente las pruebas y los problemas vienen por hacer las cosas mal. Muchas veces, por hacer las cosas bien y obedecer al Señor, se desatarán pruebas, tormentas, situaciones difíciles. Y el Señor tiene control de todas esas cosas. Y Él las permite porque hay un plan y un propósito de Él para nosotros. Las pruebas que vienen por hacer la voluntad del Señor nunca son para destrucción ni muerte. Las pruebas que vienen por hacer la voluntad de Dios siempre nos perfeccionan, nos levantan y glorifican el nombre del Señor. Si hay una prueba y una adversidad en esta tarde que estás atravesando, el Señor está a tu lado. Ellos tenían que bordear la costa, te dije, para ir de este a oeste.
se bordeaba la costa, a unos 2 kilómetros se navegaba y se llegaba. Por lo tanto, había sido el viento tan grande, tan extraordinario, tan fuerte, que los había arrastrado hacia afuera de la costa y estaban casi en el medio del mar de Galilea, en el lago. Y con la tormenta y las olas golpeando la barca en medio de la crisis. Y vos decís, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos fueron obedientes al Señor, no que fueron desobedientes, ni habían pecado, ni eran rebeldes, ni nada por el estilo. Ellos cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les dijo, sin embargo se ganaron una tormenta. Recuerdo, por ejemplo, un pasaje cuando Jesús está durmiendo en la barca y le dice a los apóstoles, boguen mar adentro, vamos al otro lado de la ribera. Y de repente se desata una tormenta y está el Señor con ellos y está durmiendo, porque estaba agotado de todo el día de ministrar. Y ellos se desesperan, Señor, nos morimos, nos morimos. Y se despierta el Señor medio con lagaña y dice, ¿qué está pasando acá? Y reprende el viento, el mar y la bonanza que se genera. Y ellos se sorprenden y el Señor los exhorta más aún. ¿Dónde está su fe? Hombres de poca fe. Ellos venían de ver el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces. Venían de ver cosas extraordinarias. Sin embargo, todavía no estaban preparados. Su corazón, registra San Marcos, estaba endurecido. Por lo tanto, no percibían la verdad, no entendían lo que el Señor estaba enseñándole, lo que ellos tenían que transmitir, ver que el poder y la gloria de Dios estaba con ellos y que Él tenía control de todas las cosas y que no tenían que temer por más que estén en el medio del mar y en medio de una tormenta. De hecho, otro pasaje registra, enseñando el Señor sobre este tema, que las pruebas vienen y no necesariamente por hacer las cosas mal, con la enseñanza, la analogía de la casa fundada en la roca. Y el Señor dice, cualquiera que escucha mi palabra y la oye, es semejante, le voy a comparar a ese hombre que fundó y edificó su casa en la roca, en un cimiento sólido, no en la arena. Y vinieron los vientos, las lluvias y golpearon fuerte contra esa casa y la casa como estuvo, permaneció firme. Sin embargo, el que fundó en la arena, que es el oidor olvidadizo, que escucha la palabra, pero no la entiende, no la aplica en su vida, no se lleva verdad en su corazón. ¿Cómo me di cuenta si me estoy llevando verdad o no? Y porque si escucho la palabra y luego no la traslado a mi forma de vida y no la aplico a las circunstancias que estoy viviendo y no la obedezco y la guardo, entonces no me estoy llevando verdad. Simplemente estoy escuchando algo en mi mente. Y el secreto de la vida cristiana consiste en transformar el saber intelectual en sabiduría espiritual. Se hace de noche. Él se va al monte a orar y desde el monte puede ver a la barca. Y la barca está en el medio del mar. ¿Estás bajo los ojos del Señor? ¿Estamos bajo los ojos del Señor? Marcos registra que él se quería adelantar, llegar antes. En realidad lo que él quiso hacer es caminar por el mar y llegar junto con ellos a la orilla. Pero al ver la prueba y la adversidad, cambia el rumbo y se acerca a la barca. Y eso nos introduce en el punto 2. El Señor llega justo a tiempo. Dice Mateo, versículo 25 al 27, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando como sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él tenía un plan.
Les quería mostrar a los apóstoles que Él era el Mesías profetizado a Israel. Era el cumplimiento de todas las profecías a Israel. Que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y por lo cual Dios en la tierra, y cada milagro y cada señal era para que se graben en su mente y en su corazón que quien estaba con ellos era el Salvador del mundo. No era por casualidad. Él viene caminando por el mar. Y dije, Él llega justo a tiempo, los ve. Pero claro, el estado de los apóstoles en ese momento no era un estado de fe. Y claro, el temor y el pánico te hace ver cualquier cosa. Te hace creer cualquier cosa. Te hace pensar cualquier estupidez. Esa es la realidad. Cuando el Señor aparece en el mar, lo primero que dijeron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Acá imagínate, entre las 3 y las 6 de la mañana, todo oscuro, se aparece Jesús ahí. Pero por el miedo, los 12 lo estaban viendo, los 12 sabían que era Jesús, los 12 lo veían, pero nadie dijo, es el Señor. El miedo, el temor, te hace ver y creer cualquier cosa. Por eso lo primero que el Señor habla en medio de la prueba y de la lucha es tener ánimo. Tener ánimo es una exhortación que la vas a ver en todo el Nuevo Testamento. Tener ánimo se asocia a una exhortación cuando el miedo está llenando y desesperando el corazón. El Señor dice, tened ánimo. Los está desafiando a tener una actitud de valentía en medio de la prueba. Y es lo que el Espíritu Santo nos exhorta y nos dice en esta tarde a todos nosotros acá. No importa la prueba, la lucha, la tormenta que estás atravesando, si es algo de salud, algo relacional en tu familia, matrimonio, algo económico, de finanzas en tu trabajo, lo que sea. Si estás pasando una prueba, no le des lugar al miedo. Yo estoy contigo, tened ánimo. Si Él está con nosotros, ánimo. Si estás en una prueba, hija, por hacer la voluntad de Dios, ánimo. Si estás en una prueba, hijo, por hacer la voluntad del Señor, ánimo. Está diciendo, cambien el miedo, sean valientes. Un cristiano maduro, en medio de la tormenta, no se preocupa por las circunstancias, porque sabe que el Señor tiene control de todas las circunstancias. De repente la prueba se convirtió en una oportunidad, anótalo por favor, la prueba se convirtió en una gloriosa oportunidad. En primer lugar, de conocer el extraordinario control, poder y soberanía que Dios tiene sobre la creación. La primera oportunidad es saber que el Señor gobierna el cielo, la tierra y todo lo creado, y que Él tiene control de todas las circunstancias. Dice Efesios capítulo 3, verso 20, que poderoso es Dios para hacer más abundantemente todo lo que pedimos y entendemos, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, conforme al poder que actúa en nosotros. Él es poderoso. La oportunidad, si estás pasando por una prueba, hijo, hija, estás atravesando una prueba, una tormenta inesperada, acordate, es una oportunidad para conocer el poder de Dios y cómo Él tiene control de todo. Él está en control. A ellos el agua los amenazaba, al Señor no. Y Él les quería mostrar que Él tenía gobierno sobre esa situación que los amenazaba. Que Él es soberano. Se llama poder providencial. Providencia, el control absoluto
que Dios tiene de todo lo que Él creó y de todas las circunstancias que rodean nuestras vidas. Él está en control. Él está en control providencial, providencia. Nada ocurre, nada pasa que el Señor no lo permita. Si estoy en medio de la prueba, las circunstancias las domina el Señor. La prueba revela el estado espiritual. Para eso vienen las pruebas. ¿Sí? ¿Para qué vienen las pruebas, Sergio? Para ver dónde estamos parados. Porque si no hay prueba, ¿cómo vamos a conocer tu fe? Si no hay prueba, ¿cómo se va a conocer nuestra fe? La fe sale y se presenta como un caballero en medio de las pruebas. La fe verdadera, la verdadera, no la fingida. Acá no hay fe fingida. Pero por las dudas, si hubiera fe fingida en alguna persona que se equivocó y entró, se va a notar en medio de la prueba. Entonces Pedro dice, ok, si sos Jesús, yo quiero caminar. Y estuvo muy bien. El Señor que le dijo, dale, vení. O sea que por un lado está perfecto. Si alguno tiene expectativa de más, sepa, el Señor tiene más. Si alguno tiene expectativa de participar de la naturaleza del Señor, sepa que el Señor quiere. Pedro le dijo, yo quiero caminar sobre las aguas. Dale, vení. Dale, vení. ¿Hay alguno que le está creyendo por más al Señor acá? Entonces caminó, y Pedro mientras caminó mirando al Señor, y está la clave de caminar en fe, él caminó viendo a quién, al Señor, y mientras puso sus ojos en Jesús, que es el autor de la fe, y no miró en las circunstancias, sino se ancló en las promesas y en la palabra de Dios, Pedro empezó a caminar sobre el mar, él empezó a caminar sobre lo imposible, porque la fe hace entre tantas cosas eso, que llevemos lo imposible con esperanza. Y Pedro caminó. Claro, revela el estado espiritual de los apóstoles. Ellos dijeron, estaban atemorizados. El único que pidió caminar, ¿quién fue? Pedro. Yo me imagino los apóstoles en la barca, estaban mirando, che, se la jugó. Se la jugó, miralo, el loco este se la jugó, quiere caminar. Y estaba caminando y caminó. Extraordinario. ¿Él qué hizo? Caminó en lo sobrenatural. ¿Y cómo se camina en lo sobrenatural? Cuando estás en medio de la prueba y la adversidad, ¿cómo pasás a participar de la naturaleza de Cristo? Al punto tal que en medio de la tormenta puedas tener paz, gozo, templanza, mansedumbre, y que no te preocupe las circunstancias sabiendo que Él está en control. Señores, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no bajamos la mirada. No bajen la mirada. La fe permanece naturalmente cuando no bajo la mirada. Cuando mis ojos, cuando nuestros ojos y nuestra mente y corazón se apoyan en el Señor, naturalmente aparece la fe. No la tenés que pedir. Sergio, me cuesta tener fe. Hijo, no se trata de que te cuesta, pues no es algo tuyo, es algo de Él. Nadie le falta la fe o nadie tiene, no, es algo de Él, es un don. Dios te la da cuando tu corazón se abre, cuando podemos confiar en Él, cuando depositamos nuestra fuerza en Él, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos sumerja, nos someta, cuando nos rendimos a la Escritura y dejamos que la Escritura nos gobierne naturalmente. La fe aparece en las tormentas, las pruebas y las adversidades. Vas a caminar sobre las aguas mirando al Señor. Eso hizo Pedro. Pero claro, les dije al principio, estaban inmaduros. Todavía su corazón estaba duro. No entendían. Su mente estaba endurecida para entender. No sabían porque era un tema del alma. Entonces Pedro empezó a mirar, ¿qué cosa? Las circunstancias. Y miró el viento, y miró las olas, y yo me imagino en un momento, dijo, ¿qué estoy haciendo? Claro, y no vas a razonar un milagro, los milagros no se razonan, los milagros se reciben.
Quizás estás atravesando un momento difícil y decís, lo he atravesado, no sé cómo, pero he llegado hasta acá. Estás mirando al Señor. El problema es que Pedro bajó la mirada. Y cuando bajamos la mirada y consideramos las circunstancias y nos consideramos a nosotros frente a las circunstancias vulnerables, frágiles, débiles, inmediatamente el temor apareció. Dice la Biblia, y tuvo temor. Y al tener temor, comenzó a hundirse. Inmediatamente el Señor, ¿qué hace? Le dice, vení, porque Pedro empezó a decir, el primer Pedro, si eres Jesús, mandá que yo vaya sobre las aguas. Y Pedro caminó. Segundo Pedro, se estaba hundiendo, sálvame que me muero, sálvame que me muero. Y a veces somos así nosotros. Un electrocardiograma espiritual. No sé si algún enfermero acá o alguien que hace electros. De paso anda el cardiólogo, que de vez en cuando es bueno. ¿Sí? Electrocardiograma espiritual. Tipo, le sopla viento norte y está allá arriba. Le cambió la circunstancia, se fue allá abajo. Pero hace una semana estaba dando gloria a Dios, diciendo gracias Señor, qué bueno el Señor. Y ahora está, y al final no pasa nada, vengo a la iglesia. Claro, cristiano emocional, cristiano almático, cristiano corazón duro. ¿Por qué dudaste? Le dice el Señor, hombre de poca fe. Y lo levanta. Y dice la Biblia que entrando en la barca, se calmó el viento. Cuando entró con ellos en la barca, caminó con Pedro, lo sacó, dio 2 pasos, a ver muchachos, déjenme entrar. Subió y estuvo con ellos en la barca. Y ahí se calmó el viento. ¿Te das cuenta que el viento estaba preparado? Que la circunstancia estaba bajo control. Que había algo detrás que teníamos que aprender. Y así es con nosotros el Señor. De hecho, pasamos. Pasa el texto, por favor. Marcos 6:51, vamos a ir. Esto lo registra Marcos, no lo registra Mateo. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera. ¿Y qué hacían? No lo podían creer. Esa es la expresión. Se maravillaban. Pero hacía 3 horas habían visto los panes multiplicados. Una persona que realmente está madura en la fe no se maravilla cuando ve a Dios hacer un milagro. Da gloria al Señor porque ya lo conoce. Estos se maravillaban como diciendo, no puede ser, no puede ser. Mirá lo que hizo. Y dice Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El corazón endurecido en la Biblia es símbolo de una mente trabada, que no entiende nada, que no le entra un alfiler, porque está bloqueada y no percibe lo que Dios está diciendo y mucho menos haciendo. También el corazón endurecido en la palabra de Dios implica rebelión, implica un corazón que todavía no confía, no está entregado completamente al Señor. Que le dice, sí Señor, mi vida es tuya, pero hay ciertas cosas que todavía las maneja Él. Y si ese corazón no cambia, entonces no podemos ver a Dios en medio de la adversidad. Pero el propósito era que ese corazón entendiera. Y claro, 1 y 2, por las buenas o por las malas, algo va a hacer el Señor que nos va a hacer entender. No sé si sos como alguno de los apóstoles acá que tiene el corazón hecho una piedra. De alguna manera el Señor te va a hacer entender que te ama, que está a tu lado, que tiene control, que no te deja. Es momento de entrar en un nuevo río. Es momento de entrar en el río del Espíritu.
de caminar como Pedro sobre las aguas. Saber que en medio de la adversidad el Señor está. Saber que en medio de lo imposible, tomado de la mano del Señor, podemos avanzar. Que Él tiene control y dominio de todas las cosas. Para concluir, podemos decir entonces, debemos abrir nuestros corazones para crecer y madurar en la fe. Significa rendirme al Señor, confiar plenamente en el Señor y en su palabra. Él está en control en medio de la prueba. Debemos dejar que los ríos de agua viva del Espíritu llenen nuestro interior y saturen nuestro corazón. Dice, para terminar, voy a referenciarme a una profecía del Antiguo Testamento, Ezequiel 47, donde Ezequiel tiene una visión del río de Dios que sale del templo. Claro, él está viendo en realidad una visión de la venida de Cristo y lo que va a pasar cuando el Señor venga a reinar por segunda vez y establezca su reino en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Va a estar antecedido por un terremoto a escala global, ¿no? Para verlo en Apocalipsis y estudiarlo. Al punto tal que va a ocurrir que debajo del templo va a haber una napa, una fuente de agua que va a generar un río que va a unir el Mediterráneo con el Mar Muerto. Y ese río va a entrar al Mar Muerto, que tiene 7 veces más concentración de sal de lo normal y por eso no hay vida. Y entrar las aguas en ese mar va a cambiar la salinidad y se va a llenar de vida. Y va a haber peces, y va a haber vegetación abundante. Ezequiel dice que pasa por el río y ve árboles y ve vegetación y ve todo, pero lo interesante es cómo el ángel que está al lado de él lo lleva en la visión y le mide los 1000 codos y Ezequiel camina y dice, caminé con el agua a los tobillos y luego a las rodillas y luego hasta la cintura, hasta los lomos y luego no podía caminar, tenía que nadar, hablando de la profundidad del río, y es tipo de la madurez espiritual. Es tipo de nuestra rendición al Señor. Este es el momento donde tenemos que rendirnos a Él. Dejar y entender que Él tiene control y dominio de todas las circunstancias. De que Él está en control. Que confiemos confiando en Él y depositando nuestra fe en Él. Vamos a poder caminar sobre las aguas. En otras palabras, transitar lo imposible con esperanza, sabiendo que el Señor algo va a hacer. Vamos a declarar para el Centro Cristiano Dios es Amor, que en el año 2022, a ver, diga, la iglesia CCDA, Centro Cristiano Dios es Amor, estará fluyendo en el río de Dios. ¿Por qué no oramos? Quizás hay alguien acá como Pedro, que está caminando en medio de la tormenta y se está hundiendo. Bueno, sabe que el Señor está al lado. Que cuando nos falta la fe, Él dice, te faltó, vení que te ayudo, vamos a caminar otra vez. Y ese es el Señor. Te ayuda, me ayuda. Cuando patino en la fe, me ayuda. Lo ayuda Sergio, te ayuda. Si estás como los apóstoles en medio del barco, temblando de un lado al otro, en el medio del mar, tenías que ir a 2 kilómetros de la costa y te fuiste al medio del mar. Sabe que el Señor está en control, que Él va a venir caminando sobre las aguas, que Él tiene control sobre nuestra amenaza. Amén. Padre, te doy gracias. Levante sus brazos, Padre, te doy gracias por tu palabra, que jamás vuelve vacía, Señor. Padre, tu palabra es tan extraordinaria, tan maravillosa. Necesitamos tanto tu palabra, Señor. Padre, nos has exhortado a tener fe y esperanza en medio de la adversidad. Nos estás animando, Señor, a entrar en tu río de gloria, de milagros, de tu río poderoso. Entender que en medio del caos y de la prueba y de la lucha, tú estás en control. Que haciendo tu voluntad pueden ocurrir las pruebas, pero tú las permites, Señor, para cambiarnos, transformarnos y enseñarnos que tenés poder absoluto sobre todas las cosas.
que tu providencia está obrando en medio de todo, Señor. Que no hay nada que ocurra y que pase que tú no lo permitas. Que no nos estás llamando, Señor, a cambiar circunstancias, sino a transitar circunstancias con fe, con paz, con dominio propio, sabiendo que estás con nosotros. Caminar sobre las aguas, Señor, participar de tu naturaleza. Padre del cielo, gracias por tu palabra que nunca volverá vacía, que estás tocando nuestros corazones, añadiendo un ladrillo más en nuestro crecimiento espiritual. Amado Padre, gracias porque sé que de este lugar nos vamos cambiados y transformados para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.